En este video vamos a realizar el ejercicio número 3 de la guía teórico-práctico del movimiento armónico simple. Este ejercicio dice así: un resorte se alarga 0.2 metros. Sobre él se cuelga una masa de 0.04 kilogramos. Luego, la masa se sustituye por otra de 0.06 kilogramos y se estira 20 centímetros de su posición de equilibrio, abandonándose luego. Hallar la constante de elasticidad del resorte, la parte B, periodo de oscilación, parte C, ecuación de la elongación en función del tiempo y parte D, velocidad de la masa cuando se desvíe 2 centímetros de la posición de equilibrio. Veamos primeramente en un pequeño dibujo qué es lo que está ocurriendo en este ejercicio. Tenemos un sistema masa-resorte. En este caso, el resorte está en posición vertical, es decir, la aceleración de la gravedad va a afectar la elongación del mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo coloque la masa suspendida en este resorte, la aceleración de la gravedad va a tender a atraer este cuerpo hacia su centro, ¿ok? Entonces va a generarse una elongación al resorte. Como vimos, hay dos masas que van a estar interactuando en este ejercicio. Una de 0.04 kilogramos, la cual dice que se suspende el resorte y hay una elongación, es decir, se va a estirar respecto a la posición inicial que tenía el resorte, se va a estirar una cierta distancia, que en ese momento nos indican que es 0.2 metros. Pero el resorte no oscila cuando yo le coloco una masa de 0.04 kilogramos, es decir, yo le guindo la masa y el resorte se estira sin realizar oscilaciones. Como en ese momento el resorte no realiza oscilaciones, yo con esos datos es que voy a calcular la constante de elasticidad. Yo no puedo calcular la constante de elasticidad si el resorte está realizando movimientos oscilatorios, porque en esos movimientos oscilatorios no voy a tener precisión con la distancia que realmente se está elongando el resorte en el momento en el cual yo le coloco la masa. Por lo tanto, cuando vaya a calcular la elongación, voy a trabajar con la masa y la elongación específica que me dan cuando es 0.04 kilogramos. Luego vemos que en el ejercicio nos indican que se retira esa masa y se coloca una de 0.06 kilogramos. ¿Qué sucede cuando colocan esa masa? Colocan la masa de 0.6 kilogramos, la guindan y abandonan el resorte. Cuando ustedes guindan algo en el resorte y lo abandonan isofacto, ¿qué es lo que ocurre? El resorte empieza a hacer esto, es decir, comienza a oscilar. Palabra importante en el enunciado: se abandona el resorte, es decir, quito la masa y la suelto. Cuando yo la suelto, isofacto comienza el movimiento oscilatorio. Y para yo calcular determinados valores como frecuencia angular, periodo, velocidad, aceleración, ¿qué es lo que debe ocurrir? Una oscilación. ¿Ok? Entonces, importante, la masa de 0.04 para calcular lo que es la constante de elasticidad. Y con la masa de 0.06 kilogramos es que yo voy a desarrollar las demás preguntas de este ejercicio. Procedamos entonces a analizar los datos que tenemos en el enunciado. Como les acabo de indicar, vamos a tener una masa 1 de 0.04 kilogramos y se procesa una elongación de 0.2 metros. Como en este caso es una elongación máxima, porque yo dejo que el resorte se estire, ¿ok? Al colocarle esa masa, yo digo que esta elongación es mi amplitud. También me dan, para una masa 2 de 0.06 kilogramos, una elongación y me dicen que es de 0.2 metros. Pero resulta que esta elongación también es la amplitud cuando está esta masa, porque yo coloco la masa y suelto, abandono, ¿ok? Aquí se nos dice abandono el resorte. Al abandonar el resorte tenemos
vamos a tener un movimiento oscilatorio y en el enunciado me indican que cuando se coloca la masa de 0.6 kilogramos, yo voy a tener un estiramiento de 20 centímetros. En este caso, yo voy a llevar estos centímetros a metros para tener la congruencia en mi sistema de unidades. En este caso, yo voy a trabajar en el sistema MKS. Lo llevo a metros ya que el primer dato me lo están dando en metros y las masas me las están dando en kilogramos. Entonces, para trabajar en MKS debo llevar todo a kilogramos y a metros. Ok, ya analizamos entonces los datos que tenemos implícitos en el enunciado. Vayamos al proceso de cálculo de la constante de elasticidad. Como esto es un resorte, yo sé que la fórmula que me viene dada por resorte es fuerza restauradora igual a menos la constante de elasticidad por la elongación. A su vez, yo también sé que en un resorte yo puedo trabajar con la fórmula que me da la segunda ley de Newton, donde fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, la aceleración es la aceleración de la gravedad, porque como les indiqué, el resorte está en vertical y cuando yo suspenda la masa va a actuar la aceleración de la gravedad sobre dicho cuerpo, produciendo la elongación del resorte. Tengo estas dos fórmulas. Yo necesito calcular el valor de K, pero para poder calcular el valor de K yo necesito conocer cuánto vale esa fuerza restauradora. Como con esta fórmula no puedo hacer cálculos porque tengo dos incógnitas, me voy con esta otra. Porque la fuerza restauradora yo también la puedo calcular a través de la fórmula de la segunda ley de Newton, con la masa y la aceleración. Conozco la masa, que en este caso, como les enfaticé, para calcular la constante de elasticidad, el resorte no puede estar realizando oscilaciones, perdón. Entonces, trabajo con la masa de 0.04 kilogramos y la aceleración, la de la gravedad, que la conocemos, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, tomo esta fórmula y proceso la respectiva sustitución. Masa 0.04 kilogramos, por lo que les indiqué, para calcular la constante de elasticidad, el resorte no puede estar realizando oscilaciones. Entonces, tomo los datos de M1 y X1. ¿Okay? Entonces calculo acá, me quedaría un total de 0.04 por 9.8, me da 0,392 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Como les mencioné en el desarrollo del ejercicio anterior, dentro de las unidades de fuerza nosotros podemos tener estos parámetros, kilogramos, metros y segundos al cuadrado. Cuando yo tengo una fuerza dada en estas unidades, yo puedo establecer que esto es un newton. Es decir, cuando yo tengo 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, eso es equivalente a decir 1 newton. Entonces, esta fuerza yo puedo indicar que es 0,392 newtons. Vayamos nuevamente a la fórmula que teníamos acá de resorte. Fuerza igual a menos K por X. Resulta que yo ya conozco cuánto vale esta fuerza restauradora porque la calculé acá a través de la fórmula de masa por aceleración. Entonces yo proceso el despeje aquí de la constante de elasticidad. En este caso suprimo el signo negativo porque la constante de elasticidad es un valor positivo. Recuerden que este signo negativo lo único que me indica a mí es que la fuerza va en sentido contrario a la fuerza aplicada. Entonces despejo y me queda que la constante de elasticidad viene siendo fuerza entre la elongación. En este caso, la fuerza nos dio 0,392 newtons sobre la elongación, que en este caso es 0.2 metros. Recuerden que voy a tomar la elongación que tengo cuando trabajé la masa de 0.04 kilogramos. Aunque en este ejercicio para ambas masas yo tuve la misma elongación y representan esas elongaciones la amplitud para cada masa, en ese caso
no nos genera inconveniente porque tenemos el mismo valor. Pero en el caso que tuviésemos valores diferentes de las elongaciones, teníamos que trabajar la que está correlacionada con la masa que estoy usando, que en este caso es esta primera. Entonces, cuando realizamos esta operación, me queda que la constante de elasticidad para este resorte es 1,96 newton sobre metro. Estas son las unidades que corresponden a la constante de elasticidad. Ahora veamos la segunda pregunta. La segunda pregunta me pide a mí el periodo de oscilación. Nosotros tenemos una fórmula en particular cuando vayamos a calcular el periodo de un resorte, pero como estoy trabajando ya periodo, donde para poder calcular un periodo yo tengo que tener una oscilación, yo ya no voy a trabajar con la masa de 0,04, voy a trabajar con la masa de 0,06 porque necesito que haya oscilaciones, ¿ok? Y recuerden que aquí el enunciado me indican que yo voy a tener oscilaciones cuando abandono el resorte, ¿ok? Entonces, veamos rápidamente en esta otra lámina. Para calcular periodo en un resorte yo tengo esta fórmula que es 2pi por la raíz cuadrada de la constante de elasticidad entre la masa. Proceso las respectivas sustituciones. La constante de elasticidad la acabamos de calcular que es 1,96 newton sobre metro y la masa, recuerden, 0,06 kilogramos porque cuando yo coloco esta masa en el resorte es cuando comienzo a obtener las oscilaciones y necesito oscilaciones para calcular el periodo, porque recuerden que periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en realizar una oscilación completa. Cuando yo lo coloqué la masa de 0,04, no hubo oscilación, entonces no puedo utilizar esa masa para poder calcular este dato. Cuando realizan esta operación matemática les queda que el periodo da 1,098 segundos, ¿ok? Entonces yo tengo ya el resultado para el desarrollo de esta pregunta. La próxima pregunta la vamos a realizar, o las dos próximas preguntas las vamos a realizar en un próximo video.